El toque de nuevo para Lucas, llegó, ¡golazo! ¡Gol! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast y su programa La Prórroga. En esta ocasión me acompaña Iván Zapata para hablar sobre los temas del momento, que es la Selección Nacional de Honduras en la Copa Oro, y también hablaremos de la Selección Olímpica Sub-23 que estará debutando en estos Juegos Olímpicos el jueves 23 de este mes, 22, perdón, ante la selección de Rumania a las 5 de la mañana, hora de Honduras. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con este programa de hoy, pero antes quiero saludar a mi compañero Iván Zapata. ¿Cómo estás, Leo? Andrés, un saludo, feliz de acompañarte como siempre en esta ocasión aquí en La Prórroga, y también un saludo para las personas que siempre nos están siguiendo, que siempre están pendientes de las publicaciones, de las noticias y por supuesto de estos espacios en los que compartimos y conversamos sobre la actualidad del fútbol. En esta ocasión, pues como decías, de nuestra selección nacional. Así es, Livan, pues hay mucho de lo que hablar de nuestros seleccionados nacionales, tanto la mayor como la 23, y empezaremos por este equipo mandado por el profesor Fabián Coito, que está disputando la Copa Oro 2021 en Estados Unidos. El último partido pues lo ganó 3-2 ante la selección panameña, como sabemos, con goles de Alex López y un doblete de Romel Kioto. Anteriormente había ganado ante su similar de Granada, por lo que el combinado catracho ya suma 6 puntos y es momentáneamente líder de su grupo. Entonces, Iván, quiero comenzar hablando sobre este último juego, lo que nos dejó, sacando conclusiones de lo que nos dejó este último juego ante la selección canalera. Bueno, considerando el primer partido, el debut de Honduras en este torneo, pues creo yo que el funcionamiento de la selección no nos dejó, así como por decirlo, tan satisfechos. Sí que el resultado, porque se consiguió una goleada, arrancamos con pie derecho y eso siempre es importante y bueno, comenzar en este tipo de torneos cortos. Pero nosotros pensábamos que el funcionamiento pues, no fue el mejor. ¿Qué va a pasar cuando nos enfrentemos a la selección panameña y posteriormente a Qatar si jugamos de esta forma? También estaban los condicionantes de Alberelli, Romel Kioto, porque en el partido anterior pues, jugó Jerry Benson acompañado de Solani y de Walter Martínez en la delantera. Y creo yo que la distancia que hubo en cuanto a funcionamiento colectivo, tanto como individual, que hubo en este partido ante Granada y el último ante Panamá, pues una notoria mejoría del combinado nacional. Entonces quiero preguntarte cuáles fueron las claves del triunfo de la bicolor, considerando, pues, como ya te decía, la distancia de juego en que hubo en el partido anterior ante Granada en el debut y este último ante la selección panameña. Sí, como bien lo mencionas, Andrés, la diferencia entre un partido y otro es muy notoria y eso pasa en gran parte por el rival. Panamá es un rival, creo, con mayor capacidad, que ha exigido más a la selección, y en el caso de Granada no ha sido un equipo que haya exigido precisamente a nuestra selección nacional, no es un equipo que le haya presentado un gran reto. De hecho, el partido de Honduras, como decías, no es tan bueno, deja muchas dudas, es un partido que no nos deja satisfechos pese a la goleada, como decías, pero eso pasa por los enormes espacios que estaba dejando la selección de Granada, que incluso llegó a tener algunas ocasiones que creo que fue lo que aún me dejó más preocupado, que nuestra selección le costara anotarle goles pese al marcador, que al final es engañoso, y que aún así Granada tuviera ocasiones. Pero como hemos visto en el partido contra Panamá, pues ha sido un partido distinto, ha sido, yo creo, algo que va a quedar como anécdota, espero yo que así sea, que el próximo partido de nuestra selección, que es de hecho ya mañana martes contra Qatar, y que futuramente en los cuartos, y espero también en la semifinal, y quizá podemos esperar en una final, nuestra selección siga en ese ascenso futbolístico que ha tenido ahora en este partido contra Panamá, que yo creo a grandes rasgos pasa por una mayor concentración. Yo creo que Coito ha aplicado ahí un poco de ese carácter para que la selección también tenga mayor personalidad dentro del campo. Lo veíamos en los primeros minutos contra Panamá, que hace una presión muy alta, que a mí me ha gustado mucho esa faceta del juego hondureño, que le ha costado a Panamá intentar conectar con el medio campo y con sus atacantes, pero hemos vuelto a caer en esos vicios de relajarse, el equipo se ha relajado y es cuando Panamá hace
remonta y marca el 2-1. Al final la selección se termina imponiendo, volviendo a esa aplicación, a ese ritmo, a esa intensidad, a esa presión alta que tienen, especialmente el caso de sus atacantes, que yo creo que también pasa por eso, ese incremento en el fútbol de nuestra selección, ese incremento en la calidad, tanto Albert Ellis y en este caso Romell Quioto, que se ha estado hablando mucho de Romell Quioto. ¿Qué diferencia entre el Quioto que llegó en aquella primera etapa con Coito y el Quioto de ahora? Y más que por un aspecto futbolístico, pasa yo creo por la personalidad que ha mostrado Romell Quioto, que se ha mostrado muy comprometido con la selección, muy comprometido, como digo, con esa presión alta y muy eficaz a la hora de anotar, que es justamente lo que la selección necesita y que es lo que precisamente yo le critico a otros delanteros que han estado en la selección. El caso, por ejemplo, de Choco Lozano, que no tiene esa efectividad. Quioto las que ha tenido, las ha metido, y creo que ese ha sido un factor clave para que nuestra selección pues, se muestre en ese ascenso futbolístico que decía, y que como digo, espero que siga pues, en esa faceta de crecimiento futbolístico. Lo otro, las bajas de la selección, el caso de tener que improvisar a Kevin Álvarez como defensa central, también el caso de los jugadores que se han tenido que retirar, tanto Ever Alvarado como Michael Chirinos, que yo tenía mucha ilusión de ver a Chirinos jugando tanto con Ellis como con Quioto. Se ha confirmado incluso también que Albert Ellis no va a continuar, así que prácticamente que todo el peso del ataque de la selección va a pasar ahora por Romell Quioto, para ver pues cómo él reacciona a esa responsabilidad y a esa carga de tener que ponerse el equipo al hombro, hablando específicamente del ataque. Y luego pues otros futbolistas, como el caso de Alex López, también como el caso de Brian Acosta, David Flores, que se han repartido un poco responsabilidades en el medio campo. Yo creo que en general buen juego por parte de la selección, me ha dejado sensaciones muy positivas, pero sigo esperando algo más, aunque también hay que considerar eso, el tema de las bajas, que yo creo que de a poco está mermando a la selección, y ya veremos entonces a futuro qué tal afronta los encuentros y los nuevos retos que se vienen en esta Copa Oro. Sí, en conclusión y en términos generales, creo yo que, pues, pese a todo, ya lo comentaba, las bajas en ataque, el primer partido contra Granada, pues, no fue como que un rival, con todo respeto para la selección granadina, para medir a Honduras, para medir el verdadero fútbol que puede desplegar nuestro equipo nacional. Pero en este partido contra Panamá me parece a mí que hubieron puntos muy altos y muchas cosas por las cuales podemos hablar y destacar, como por ejemplo el reponerse a un gol anulado, que para mí está bien anulado, que es el primero. Si bien es cierto, está al límite y podremos criticar que pues el VAR no se utilizó de la mejor manera, porque como estamos acostumbrados a ver en torneos europeos, pues los que están ahí en el VAR, en la sala de monitoreo, pues ellos trazan las líneas y ahí le indican al árbitro si es o no fuera de juego. En este partido de la Copa Oro, pues ya vemos que se está experimentando para torneos de esta región, para partidos de esta región, porque fue el árbitro a ver la jugada de fuera de juego y fue él quien determinó. Pero más allá de esto, la selección se pudo reponer, anotó nuevamente a través de Romell Quioto. Si bien es cierto, pues después se relajó, podríamos decirlo, bajó su nivel de intensidad y de ataque. Le remontaron y se fue perdiendo 2-1 al descanso, pero en el segundo tiempo pues ya vimos cómo salieron a apretar, a salir con todo, a buscar el gol. Nuevamente una presión bien alta, recuperando casi que en su campo, en su propio campo de la selección panameña, agobiando al rival sin cesar. Y creo yo que estos me parecen puntos muy altos y es con lo que yo me podría quedar de la selección nacional en este partido: el reponerse, el no desmoralizarse el equipo, de buscar siempre al frente. También me parece a mí que hubo puntos muy altos de jugadores, ya lo mencionaba vos, Romell Quioto, con ese par de goles. Lo de Alex López también me parece digno de destacar, un jugador que anotó un gol y dio otra asistencia, una espectacular asistencia. El pase de Kevin Álvarez en el segundo gol de Romell Quioto me parece también destacado, porque no estamos acostumbrados en el fútbol nuestro a ver ese tipo de pases largos. Aquí estamos acostumbrados a ver al defensa reventar la pelota, como se dice vulgarmente, y a ver qué pesca el delantero en la zona de ataque. Entonces no sé vos qué aspectos positivos te quedarías con este partido de la selección de Honduras. Sí, yo creo que si hablamos puntualmente de aspectos que me han llamado más la atención a mí de esta selección,
es, como decías, esta personalidad para verse 2-1 en el marcador y poder remontar, algo que, por ejemplo, en la era de José Luis Pinto nos parecía muy complicado. Yo veía un partido de ir perdiendo 2-1 y no creían que se pudiera remontar, y ahora la selección lo ha hecho, y eso de alguna manera pues te motiva y te da una muestra de que sí se puede, y en el futuro, quizás en un partido de eliminatoria, un partido que tengas que remontar sí o sí, pues ya hay un precedente que la selección sí tiene la capacidad desde el punto de vista anímico de lograrlo. Ahora, el tema futbolístico es otro punto. Yo creo que en ese aspecto precisamente me quedo mucho con esa intensidad arriba, con esa presión muy alta, que además de que te ayuda a poder recuperar y tener opciones de gol, también evita que el rival conecte con su medio campo y con su ataque. Puntos que yo creo o que a mí me han faltado. Vos mencionabas el caso de Alex López, que a mí Alex me ha gustado mucho por el gol, las asistencias. Alex es un tipo que con espacios tiene mucha claridad, sabe por dónde pasar el balón para que los delanteros queden solos contra el arquero. Pero yo a Alex sigo pidiéndole personalidad, esa personalidad de que yo a veces veo, por ejemplo, que al equipo le cuesta salir, que el rival está presionando y que el equipo no haya por dónde hilar las jugadas, y Alex yo lo siento un poco distante. A veces yo lo veía muy cerca de Rommel Kioto cuando la jugada meritaba que él se acercara más hacia el balón para pedirlo, para que saque él, conduzca, que él transporte el juego. No sé si pase por un tema táctico de que Coito le dice que esté más arriba, que esté más cerca de los delanteros, que mejor espere, pero yo le sigo pidiendo esto a Alex, que es algo que él ha tenido de toda la vida, que es algo que se le ha criticado muchas veces incluso en su club, en el Alajuela, esa personalidad para él hacerse cargo y tener cierto liderazgo dentro del campo. Yo sigo pidiéndole eso. Yo espero que con los juegos él vaya desarrollando esas capacidades y que vaya mejorando, y que sin duda lo va a convertir en un mejor jugador. Lo otro, en el aspecto defensivo, yo creo que hay que tomarlo con pinzas por lo que decíamos, el caso de tener que estar jugando o estar buscando más bien laterales, el caso de Félix Crisanto, el caso de Diego Rodríguez, que sí ya ha tenido mayor continuidad, pero que es un descubrimiento todavía reciente. Y lo otro, lo de Maynor Figueroa, que yo sigo criticándole a Maynor algunas, no me gustaría llamarles, pero sí son como torpezas dentro del área. A veces le falta un poco de experiencia. Veíamos incluso el penal que se marca en contra de Honduras, que es una jugada que un jugador de la experiencia de Maynor Figueroa no debería de hacerla. No te puedes barrer con las manos así de extendidas. A veces le gana muy fácil en el juego aéreo. Entonces son puntos que yo empiezo y que me hacen dudar un poco de Maynor Figueroa dentro de esa saga. Yo creo que en la eliminatoria quizá habría que darle oportunidad al caso de Denis Maldonado y a otro defensa central de la selección sub-23, que yo creo que Meléndez y José García tienen capacidad para hacerse con esa responsabilidad. Ya veremos, a ellos les falta la experiencia. Yo a Maynor, en cuanto a capacidad, lo veo que ya está empezando a flaquear, que ya los años le están jugando en contra, pero en términos generales la selección nacional, pese a las bajas que ya decíamos, me ha dejado bastante satisfecho. Así es, Iván, algo bien importante que estabas mencionando ahora es estos aspectos, pues que sobre todo defensivos, ¿no? A veces dejan muchas dudas. Los laterales, ya lo mencionaba, son concretamente o prácticamente experimentos del profesor Fabián Coito. Si bien cierto, lo han hecho muy bien en partidos anteriores, pues no dejan de hacerlo, porque creo yo que no acumulan ni 6-7 juegos jugando para la bicolor, sobre todo el caso de Diego Rodríguez. Félix Crisanto sí que me parece que ha tenido mayor recorrido con el equipo nacional, pero ya vimos en este partido contra Panamá que defensivamente pues no fue su mejor partido. A veces estaba un poco desubicado, perdía las marcas, en el 1 contra 1 pues se vio un poco débil, no tan fuerte. Sí que la parte ofensiva me parece a mí que se proyectaba al ataque y se mostraba como opción de pase para un Alex López, Bonnie García, David Flores, pero a la hora ya de enviar el rezago que ponga de cara a gol al delantero, pues ahí los mismos problemas de siempre, un centro pasado, un centro demasiado raso, sin comodidad para los delanteros. Entonces me parece yo que los laterales en este partido concretamente no fue lo mejor del equipo nacional, y es con esto que quiero conectar ahora, porque creo yo que es bien fácil
alabar los puntos altos de un equipo, ya sea selección o club, cuando se gana y de una manera tan eufórica como esta, pero es muy difícil ver los errores cuando se gana en un partido como estos tan eufórico, ¿no? Entonces, yo quiero que hablemos ahora sobre cuáles fueron los errores del equipo de Fabián Coito. Por ejemplo, para mí en el primer tiempo, las bandas, ¿no? Ya lo mencionaba, Diego Rodríguez sobrepasado una y otra vez, lo mismo Félix Crisanto, el posicionamiento también de los mediocampistas, tanto de Brian Acosta como Uniel García, me parecía a mí que no hacían el recorrido que tiene que hacer un volante interior para ayudar a sus laterales. Creo yo que también el caso de Romel Kioto y Albert Ellis, pues si bien es cierto, ellos son nuestros puntas de lanza, nuestro ataque, jugadores que en base a su velocidad pueden poner en aprietos a la saga rival. Creo yo que no hacían tampoco un recorrido defensivo como para ayudar a presionar en ocasiones a la selección canalera, sino que esperaban desde medio campo en adelante. Entonces me parece que hay ciertos puntos en que la selección debe seguir mejorando. Por ejemplo, el caso de Kevin Álvarez, que si bien es cierto, pues lo excusa en cierta forma que él no es central, sino que es un lateral, pero creo yo que en cada centro que era enviado al área, pues casi todos iban a su marca, porque casi todas las pelotas se las ganaban a Kevin Álvarez. No es un jugador que tenga el oficio como para jugar de defensa central, y más considerando, como ya lo mencionabas vos, los errores que está teniendo Maynor Figueroa, tanto en su posicionamiento como el timing de llegar a cortar una jugada. Kevin Álvarez no tiene el oficio como para poder corregirle estos errores al zaguero central Maynor Figueroa. Entonces, no sé vos qué pensás de qué cosas debe mejorar el equipo de Fabián Coito de cara al próximo partido que estará jugando contra Qatar el día de mañana. Sí, yo creo que estos puntos que mencionabas vos, Andrés, son algo que no los puedes trabajar de un día para otro, no es algo que se solucione de hoy a mañana, pero sí son puntos en los que obviamente imaginamos que Coito ha revisado el partido y se ha percatado de estos puntos flacos que ha tenido nuestra selección nacional y que va a tratar de corregirlos o trabajarlos de alguna manera. En general, yo creo que si hablamos por zonas, el punto más débil de la selección ha sido evidentemente la saga en general, la línea de 4 defensas, que por ejemplo, vos mencionabas lo de los laterales. El segundo gol de Panamá es una jugada en donde le ganan por dentro a Diego Rodríguez y luego le ganan la espalda a Félix Crisanto. Entonces, son también puntos individuales, puntos de concentración. Estás a un nivel muy alto, no estás jugando en la Liga Nacional, estás a un nivel alto de competición en donde tenés que estar siempre pendiente de estas cosas, y que es algo que a mí me causa cierta molestia, porque son cuestiones que incluso te las enseñan en reservas cuando estás en categorías menores, que cuando vas a cerrar siempre vigiles tu espalda, que nadie te vaya a ganar la espalda, que nadie te vaya a ganar por dentro. Lo que mencionabas vos de Kevin Álvarez, que sí, se le pueden perdonar algunas situaciones, pero si está ahí es para hacerla, para lucharla y para tratar de salir lo más solvente posible. Y vimos cómo cada centro de Panamá era un peligro. El pressing en esas zonas de la selección era deficiente. Yo vi un centro, por ejemplo, en donde Bubba López se mostró muy molesto tanto con Leverón como con Diego Rodríguez, porque un jugador panameño centra frente a los dos. Tanto Leverón como Diego Rodríguez se quedan viendo cómo centra, y al final ese cabezazo fue de mucho peligro. Entonces, yo creo que así como se trabaja esa intensidad para presionar la salida, Honduras debe de hacer lo mismo cuando el equipo rival ya está posicionado en zona de ataque. A mí algo que me causó mucho ruido fue lo de la presión en el medio campo. Yo vi Honduras, pese a jugar con jugadores como Brian Acosta, como Boniek, como David Flores, yo lo sentí muy liviano, yo lo sentí muy frágil, esa presión específica en el medio campo. Luego decíamos, la fragilidad en la defensa a la hora de ganar específicamente el juego aéreo, que sigo insistiendo, y en lo que vos decías a Maynor Figueroa, yo le sigo viendo esas fragilidades a la hora de ganar en el juego aéreo. Veo que le gana mucho en el juego aéreo, y también, como decía, veo mucha equivocación por parte de él cuando saca el balón, a la hora de salir, a la hora de que lo encaran. Entonces yo creo que a futuro tendrá que plantearse el hecho de que juegue, darle otra oportunidad a otro jugador que no sea Maynor Figueroa, para ver qué tal funciona la selección. Pero en general yo creo que va a ser ese punto defensivo en el que tiene que remarcar Coito a futuro. Así es, y bueno, la selección, pues, pese a todo, tiene 6 puntos tras 2 partidos jugados, se mantiene como primer lugar
de su grupo, y el día de mañana estará jugando a las 7:30 hora de Honduras contra su similar de Qatar para disputar ese primer lugar. Si la selección empata o gana, pues estará quedando como líder de su sector, pero si la selección llega a perder contra la selección qatarí, pues se verá relegada al segundo puesto, y es justamente de eso sobre lo que voy a hablar está relacionado, porque si la selección termina en primer lugar, estará jugando contra la selección salvadoreña, pero pues si acaba en el otro lugar, pues se estará enfrentando a México. Creo yo que ya todos sabemos lo que puede ser México, si bien es cierto, pues no es una selección que en estos momentos esté practicando su mejor fútbol. Lo vimos ayer en el juego que tuvo contra El Salvador, en donde El Salvador en el segundo tiempo para mí fue ampliamente superior, mereció el empate, y por qué no pensar en una victoria del combinado Cuscatleco. Lo cierto es que la selección ya está en cuartos de final, solamente tiene que esperar cuál es su rival, y lo que quiero comentar también es sobre qué va a cambiar el profesor Fabián Coito, o si está pensando en cambiar el profesor Fabián Coito, dependiendo de cuál sea la selección a la que se enfrente. Si es El Salvador, pues cuántas veces no hemos jugado contra la selección salvadoreña. Ellos nos conocen, nosotros nos conocemos, sabemos el fútbol que practican, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus deficiencias. Y bueno, creo yo que el funcionamiento con respecto a lo que vimos contra Panamá no cambiaría mucho si nos enfrentamos a la selección salvadoreña, pero en cambio si nos enfrentamos a la selección mexicana, tomando como antecedente el último partido que jugaron amistoso, pues creo yo que vimos a una selección un poco más luchadora, un poco más solidaria en las marcas, que era algo que le estábamos criticando que sucedió en este juego contra Panamá, que no había un pressing tan alto e intenso en el medio campo. Creo yo que las ayudas, pues en ese partido contra México estaban más atentas. El juego contra Panamá no me parece que fuera de la misma forma. Siempre el rival es el que condiciona, a mi parecer, para que se desarrolle un partido tácticamente de esta forma. Entonces, no sé vos qué pensás si la selección, bueno, el profesor Fabián Coito va a cambiar su juego respecto a México. Sabemos que México, a pesar de su mal juego, por decirlo de alguna forma, sigue siendo México, sigue siendo un equipo que tiene muchas figuras, que tiene mucho nivel, tanto en defensa como en medio campo y en ataque. Cuando son jugadores que se conectan, pues pueden crear mucho peligro. Tienen a Rogelio Funes Mori, también un delantero probado en la Liga Argentina y ahora también hace algunos años en la Liga Mexicana, que tiene mucho gol, y creo yo que sigue siendo una selección de mucho respeto y mucho cuidado para selecciones centroamericanas como la nuestra. Entonces, ¿vos crees que el profesor Fabián Coito cambiará su planteamiento de juego, su idea, si es El Salvador o si es México, el rival al que nos enfrentemos el próximo sábado en los cuartos de final? Sí, yo creo que en el caso, por ejemplo, el partido del próximo, que es contra Qatar, para definir justamente eso, si es que la selección acaba en primero o en segundo lugar, más que cambiar jugadores, yo creo que lo primordial será encontrar cómo sustituir a Albert Ellis, porque ya sabemos de que el jugador que va a ocupar su plaza va a ser Kevin López, pero no quiere decir precisamente que vaya a entrar como titular. Veremos si es que la selección se mantiene en ese 4-4-2 y pues solamente sustituye a Albert Ellis por Jerry Benson, por ejemplo, o si es que va a encontrar otra fórmula Fabián Coito, que creo que va a ser clave para ver cómo se va a afrontar luego el partido de cuartos de final, ya sea contra El Salvador o contra México. En el caso de la saga, yo creo que lo más probable es que se mantengan tanto Félix como Kevin Álvarez y Maynor Figueroa. Lo que a mí me podría causar duda es si jugamos contra México, si es que va a seguir apostando por Diego Rodríguez, que como decimos, a mí lo de Diego en ataque me gusta mucho, pero hay una serie de despistes en defensa que no me terminan de agradar, y que también no me termina de gustar el hecho de que le ganan con mucha facilidad a veces a Diego Rodríguez desde el aspecto físico. Es un jugador que es pequeño, que no es de una gran contextura y que a veces sí le ganan mucho por esa parte física, especialmente jugadores como el caso de los panameños, el caso también algunos que otro granadino que le ganó muy fácil en ese aspecto físico, y que de hecho eso es lo que termina haciendo que Coito trate de probar a Leverón, que es un jugador más robusto y que va con muchísima más fuerza y que obviamente tiene mayor oficio para la marca. Esa sería la única duda que me causaría a mí si es que el partido es contra México. Luego en el medio campo, la duda sería poner un 4-4-2 con Benson en ataque acompañando a Romel Kioto, o rodear a Kioto de mediocampista.
En todo caso, pues tenés a Boñek, tenés también a Alex López, David Flores, Brian Acosta. A mí me ha gustado mucho cómo ha entrado, por ejemplo, el caso de Joe Benavides. Me ha gustado muchísimo el juego de Joe, cómo se ha entendido muy bien con su resto de compañeros, tanto con el medio campo como el caso de Rommel en ataque. También tenés al Colocho Martínez, por ejemplo, que podría ser una opción de ponerlo por izquierda y dejar como único delantero a Rommel Kioto. Yo creo que opciones hay, lo que falta ver es encontrar lo más viable, y también considerando que en la banca no tendrías muchísimo de dónde escoger, puesto que pues el tema de las bajas, también la incorporación de Kevin Álvarez, saber pues cómo ponerlo, cómo incorporarlo. Yo creo que en general sería ese punto clave, definir cómo va a ir el equipo, si es que vas a poblar de mediocampistas o si simplemente vas a cambiar delantero por delantero y vas a meter a Jerry Benson. Así es, opciones y variantes tiene el profesor Fabián Coito. Lo único que tiene que hacer es encontrar cuál es el equipo idóneo para enfrentar a estas selecciones, ya sea la selección salvadoreña, la selección mexicana, pero nosotros, cualquiera que sea de las dos selecciones, confiamos mucho en el trabajo que pueda hacer el seleccionador nacional para hacer frente a este juego de cuartos de final que se jugará el próximo sábado. Y bien, rápidamente, ya para concluir este podcast, vamos a hablar sobre la selección olímpica que debuta este jueves a las 5 de la mañana, hora de Honduras, contra la selección de Rumania. Entonces, basándote en los antecedentes del preolímpico, porque te preguntaría sobre los juegos amistosos que contra Alemania y Japón, pero no tenemos ninguna imagen de este juego, algo que creo yo que es muy criticable para la organización de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol, no brindarnos ni siquiera un par de imágenes del 11 inicial que se utilizó en este partido. Pero bueno, tomando lo que se jugó en el preolímpico, ¿qué esperamos de esta selección en su debut el próximo jueves? Bueno, yo creo que genera expectativa el debut de la selección sub-23 por el hecho, lo que hemos visto en el preolímpico, lo que vimos en los Juegos Panamericanos, cómo se presentó ante su rival, por ejemplo, contra Estados Unidos, ese partido que lleva hasta extremis, el caso de México. Yo creo que la selección tiene con qué competir. Sea algún punto flaco que quizás a mí me preocuparía, sería, por ejemplo, la ausencia de Kervin Arriaga, y ver qué manera se incorporan Jorge Álvarez y también Carlos Pineda tras venir de cierto tiempo de inactividad, especialmente Carlos Pineda, y también el caso de los laterales, Meléndez y Wesley Decas, no tanto en defensa, sino más bien en ataque, donde yo creo que ha sido un punto flaco desde incluso los Juegos Preolímpicos. Pero más allá de eso, yo creo que hay mucha expectativa, la selección tiene mucha calidad, los jugadores cuando juegan en canchas en buen estado, pareciera que su nivel se incrementa. Edwin Rodríguez, cuando juega en este tipo de canchas, muestra un gran nivel. También Alejandro Reyes ha venido jugando muy bien con este grupo, más incluso que en su equipo con el Real España. Entonces yo creo que todo va a depender de estos factores, de ver el caso de los laterales, qué tal se adaptan, qué tal aportan en ataque, porque en defensa hayamos visto que en general la saga es muy sólida. También el medio campo, como decía, esta ausencia de Arriaga, a ver cómo se sustituye con todos los jugadores que hay, con las opciones. Y luego en ataque, ver cómo se asocian los diferentes jugadores, el caso de Edwin, el caso de Luis Palma, con Jorge Benguché, y ver qué tan certero está Benguché a la hora de marcar, porque esa es la gran apuesta. Para eso se le lleva a Benguché, para que la que tenga la meta, y pues a madrugar para ver a nuestra selección y esperar conseguir buenos resultados. Así es, son muchas las expectativas que se tiene de este equipo por el juego mostrado, porque tiene buenos jugadores y porque los antecedentes respaldan a la selección nacional en este tipo de competencias. Ya en Londres 2012, pues, si bien es cierto, no se obtuvo un lugar alto en la clasificación, pues se mostró buen juego, un juego de tú a tú contra la selección brasileña, ya lo recordarán todos ustedes. También mucho mejor lo que pasó en Río 2016, obteniendo ese cuarto lugar, casi que lográndose meter al podio de la selección nacional. Entonces, en base a esto, le iba un comentario rápido ya para cerrar. ¿A qué está obligada la selección nacional? ¿Está obligada a traerse una medalla? ¿Está obligada solamente a mejorar o igualar el papel en los juegos mostrados anteriormente? ¿Qué es lo que pensamos? Es que hay que tomar en cuenta que la selección no es que es la misma. Uno piensa que porque ha hecho buenas actuaciones en el pasado, la selección está obligada ahora a traerse una medalla. Hay que
Yo creo llegar con humildad cuando la selección llega con esa posición de favorito nos termina yendo mal. Recordemos el antecedente que tenemos en competiciones internacionales con Fiji. Así que yo creo que hay que ir humildes, hay que ir con un perfil bajo, pero sabiendo de las capacidades que el equipo tiene, especialmente los jugadores, conociéndose ellos de la capacidad, de lo que son capaces, pero también hay que tomar en cuenta que desconocemos en gran parte el juego de sus rivales. Uno puede decir, bueno, Nueva Zelanda, Rumania son equipos chicos, pero no los conoces, no conocemos en gran parte a sus jugadores. Entonces yo creo que, como digo, hay que ir con un perfil bajo, pero a competir. Yo creo que la selección tiene con qué, hay que ir de a poco, no hay que ir con esas expectativas de que la selección tiene que traerse un oro, pero sí lo que yo le pido y lo que más le exijo a la selección es que lo dejen todo, independientemente de si nos ganamos el oro, de si quedamos eliminados en la primera fase. Yo quiero ver que este equipo lo entregue todo y quedar con esa satisfacción de que llegamos hasta donde llegamos porque el equipo lo entregó absolutamente todo. Así es, así que ya saben, semana cargada de partidos para la selección nacional, tanto en la mayor, jugando mañana contra su similar de Qatar a las 7:30 hora de Honduras, próximo jueves 5 de la mañana hora de Honduras contra la selección de Rumania en ese debut en los Juegos Olímpicos. Y bien, sin más, hemos llegado al final de su podcast favorito y programa La Prórroga. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Les pedimos que nos sigan a través de nuestras redes sociales, concretamente en Facebook y en YouTube, que también se suscriban a nuestro canal y siempre reaccionen y le den like a todos nuestros videos y publicaciones. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. El toque de nuevo para Lucas, llegó golazo.